El Papa Francisco fue noticia durante el fin de semana tras la publicación de una entrevista reciente en la que reveló una decisión sorprendente, y afirmó su renuncia en caso de una emergencia médica y la confió a uno de los cardenales del Vaticano. Esta revelación marca un momento crucial en la Iglesia Católica, ya que plantea profundas preguntas sobre su futuro liderazgo y dirección. Uno de los aspectos más intrigantes de esta potencial transición es la figura del cardenal Luis Antonio Tagle. Su selección está lejos de ser arbitraria, no es un candidato cualquiera a la sucesión. Tagle ha estado en el centro de algunas controversias y comparte un estrecho vínculo con el Papa Francisco. Su influencia, su visión y las circunstancias que rodearon su ascenso añaden capas de complejidad a lo que podría ser una de las transiciones más significativas en la historia de la Iglesia moderna. Las reacciones dentro de la comunidad religiosa han sido fuertes y divididas. La Iglesia Católica ya enfrenta cifras cada vez menores en asistencia y devoción, y este inminente cambio de liderazgo ha provocado intensas discusiones. ¿Este cambio unificará a los creyentes o profundizará las divisiones existentes? Y quizás lo más importante es ¿por qué el Papa Francisco deposita tanta confianza en Tagle? Este cambio de liderazgo es innegablemente único. Durante más de una década, el Papa Francisco ha sido un símbolo de reforma, desafiando tradiciones de larga data y al mismo tiempo abogando por la misericordia, la inclusión y la justicia social. Sin embargo, ahora, las personas más cercanas a él informan de algo inesperado, cree que su misión está completa. Sí, completo. Él siente que ha llegado el momento de que un nuevo líder guíe a la Iglesia hacia el futuro. En conversaciones privadas, Francisco ha expresado una profunda paz con esta decisión. Su mandato como Papa no ha estado exento de inmensos desafíos, desde abordar crisis internas dentro de la Iglesia hasta abordar cuestiones globales de justicia social, su liderazgo ha sido puesto a prueba una y otra vez. Pero a pesar de estas luchas, su fe inquebrantable en la capacidad de la Iglesia para evolucionar y adaptarse se ha mantenido firme. El proceso de selección de un nuevo Papa sigue la sagrada tradición de un cónclave, una reunión secreta de cardenales donde se elige al próximo líder de la Iglesia Católica. Sin embargo, no se puede subestimar la influencia de un Papa saliente. Muchos creen que el Papa Francisco ya ha trazado el camino a seguir, guiando sutilmente a la Iglesia hacia un sucesor que se alinee con su visión, uno que abrace la inclusión, la relevancia moderna y la conciencia social. Ahora, imaginemos a un nuevo líder interviniendo, no solo para continuar el trabajo de Francisco sino para revitalizarlo, impulsando a la Iglesia hacia una era de mayor compasión y unidad. El momento de esta posible transición es especialmente significativo. Se está desarrollando durante el Jubileo de la Esperanza, un evento extraordinario que el Papa Francisco inició en la Nochebuena de 2024, llamando a la renovación, la reflexión y el optimismo en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes. En esa noche solemne, el Papa Francisco abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro, señalando el comienzo de una celebración global destinada a inspirar fe y esperanza. El mundo no sabía que este momento también podría marcar el capítulo final de su papado revolucionario. Y, sin embargo, lo que hace que este momento sea verdaderamente notable no es solo su simbolismo, es la incertidumbre de lo que sigue. Los más cercanos al Papa Francisco afirman que está en paz con su legado. No solo ha dirigido la Iglesia Católica sino que ha redefinido su liderazgo. Bajo su dirección, el Vaticano ha enfrentado temas que alguna vez fueron tabú, abordó reformas financieras internas y desempeñó un papel crucial en la lucha global contra el cambio climático. Su papado ha dejado una huella innegable, pero incluso cuando renuncia, sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer. La transición de la autoridad papal nunca es sencilla. Arraigado en tradiciones centenarias, el proceso es a la vez deliberado y complejo. Algunos especulan que el Papa Francisco puede estar siguiendo los pasos del Papa Benedicto XVI, otro líder moderno que renunció en lugar de servir hasta la muerte. Si ese es el caso, esta decisión será un momento decisivo en la historia católica, uno que estamos presenciando en tiempo real. Las especulaciones en torno a esta transición crecen día a día. Con ello viene una mezcla de emoción e incertidumbre. Pero se trata de algo más que de un nuevo líder, se trata del futuro de la propia Iglesia Católica. ¿Cómo abordará el próximo Papa cuestiones apremiantes como el papel de la mujer, la inclusión de los católicos LGBTQ y el actual enfrentamiento de la Iglesia con el abuso clerical? Durante una visita a Irlanda, el Papa Francisco reconoció públicamente el mal manejo de los casos de abuso infantil dentro de la Iglesia y emitió una amplia disculpa. Este momento de responsabilidad fue un aspecto definitorio de su papado.
Quien lo siga no solo heredará su misión, sino que también tendrá que forjar su propio camino en un mundo en rápida evolución. Más allá de su papel como líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha surgido como una figura global, un defensor de la justicia social, la protección ambiental y el diálogo interreligioso. Su influencia se extiende mucho más allá de los círculos religiosos y toca la política, el activismo y los esfuerzos humanitarios globales. Ahora, a medida que se intensifican las especulaciones sobre su partida, el mundo se pregunta, ¿qué viene después? Una cosa es segura, su renuncia, si se confirma, provocará conmociones en todo el mundo, influyendo en todo, desde la doctrina de la Iglesia hasta los asuntos internacionales. Dentro del Vaticano está creciendo una silenciosa urgencia. Los informes sugieren que, a puerta cerrada, ya están en marcha los preparativos para lo que podría ser uno de los anuncios más trascendentales de la historia moderna. La pregunta más importante sigue siendo, ¿cómo revelará el Papa Francisco su decisión a 1.300 millones de católicos y cómo será su despedida? Quienquiera que asuma el próximo papel se enfrentará a un inmenso desafío, que requerirá lograr un delicado equilibrio entre defender la tradición y abrazar el progreso. Esta misma mañana, el Papa Francisco se dirigió a los líderes mundiales en las Naciones Unidas, haciendo un apasionado llamamiento a la paz y la cooperación global. Su defensa de la dignidad humana y la justicia ha definido su mandato, pero mientras la Iglesia se encuentra en una encrucijada, su próximo líder tendrá que seguir navegando por esta delgada línea entre preservar el pasado y dar forma al futuro. Los rumores dentro del Vaticano sugieren que es posible que el proceso de selección ya esté en marcha. La tarea de elegir al próximo Papa está en manos del Colegio Cardenalicio, que se reunirá en la Capilla Sistina para emitir sus votos. Este proceso sagrado, envuelto en misterio y tradición, determinará el futuro de la Iglesia Católica. Pero una cosa es innegable, la influencia del Papa Francisco estará profundamente arraigada en el resultado. Los cardenales que nombró reflejan su visión de una Iglesia más compasiva y progresista. Ahora, el mundo observa y espera. ¿Su sucesor llevará adelante sus reformas o trazará un rumbo completamente nuevo? Mientras la Iglesia Católica enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia moderna, su próximo líder tendrá que hacer más que preservar el legado del Papa Francisco, deberá redefinir el suyo propio. El cardenal Tagle, un fuerte contendiente, es conocido por su compromiso inquebrantable con la compasión, el diálogo y la inclusión. Ya sea que él u otro candidato asuma el cargo, el futuro de la Iglesia está al borde de la transformación. Y con esa transformación viene una verdad innegable: el mundo está mirando y la historia se escribe ante nuestros ojos. El cardenal Luis Antonio Tagle posee una habilidad poco común para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida, ya sea interactuando con líderes mundiales en los niveles más altos de gobierno o ofreciendo consuelo a los refugiados que enfrentan inmensas dificultades. Su profunda empatía y comprensión de las luchas humanas le permiten cerrar la brecha entre la fe y los desafíos de la vida real que experimenta la gente común en todo el mundo. Su enfoque del catolicismo se basa en escuchar, adaptar y abrazar la rica diversidad de culturas, haciendo que la Iglesia sea más accesible a comunidades que alguna vez se sintieron distantes de sus enseñanzas. Esta perspectiva inclusiva ha contribuido significativamente al crecimiento de la Iglesia, particularmente en regiones como Asia y África, donde su presencia continúa expandiéndose. Sin embargo, liderar una institución global tan vasta como la Iglesia Católica conlleva desafíos formidables. Los roles de liderazgo del cardenal Tagle, tanto dentro del Vaticano como presidente de Cáritas Internacional, han demostrado su capacidad para abordar problemas globales apremiantes, incluyendo la pobreza, la migración y el cambio climático. Su dedicación a la justicia social y los esfuerzos humanitarios muestra una visión de fe que va más allá de la doctrina e impacta directamente la vida de las personas. Sin embargo, su énfasis en las cuestiones sociales no ha estado exento de controversia. Algunos críticos sostienen que centrarse demasiado en estas preocupaciones corre el riesgo de eclipsar los fundamentos teológicos tradicionales de la Iglesia. Si el cardenal Tagle ascendiera al papado, uno de sus mayores desafíos sería asegurar a las facciones conservadoras dentro de la Iglesia que su visión permanece alineada con sus principios espirituales y doctrinales fundamentales. Al mismo tiempo, tendría que seguir abogando por un enfoque de la fe compasivo e impulsado por la acción, uno que aborde las realidades del mundo moderno sin dejar de estar profundamente arraigado en la tradición católica. Otra prueba crítica para el cardenal Tagle sería definir su liderazgo de una manera que no sea vista simplemente como una extensión del papado del Papa Francisco.
Si bien sus valores y visión se alinean estrechamente con los del Papa actual, necesitaría establecer un estilo de liderazgo distinto que responda a los desafíos del siglo XXI. Esto significa equilibrar la continuidad con la innovación, asegurando que su enfoque resuene tanto entre los miembros progresistas como tradicionalistas de la Iglesia. A pesar de los posibles obstáculos que pueda enfrentar, no hay duda de que el cardenal Tagle ya ha dejado una profunda huella en la Iglesia católica. Su incansable trabajo con comunidades marginadas, su compromiso con el diálogo interreligioso y sus esfuerzos por modernizar el compromiso de la Iglesia con los problemas globales le han ganado un profundo respeto tanto dentro como fuera del Vaticano. Independientemente de si finalmente se convierte en papa, su legado ya está siendo moldeado por su inquebrantable dedicación a la fe, su defensa de los más vulnerables y su visión de una Iglesia que escucha, se adapta y sirve. Sin embargo, el camino hacia el papado no está exento de complejidades y el cardenal Tagle enfrenta varios obstáculos importantes. Entre ellos se encuentran la competencia de otros candidatos, las críticas a su desempeño en su país de origen y su enfoque cauteloso al abordar cuestiones relacionadas con China. Uno de los rivales más destacados que enfrenta es el cardenal William Go de Singapur, quien, como Tagle, representa a Asia y habla inglés con fluidez, una gran ventaja a medida que la Iglesia católica traslada su enfoque más allá de Europa. Go también es visto como un puente entre las facciones progresistas y conservadoras, lo que podría convertirlo en un candidato más unificador. Si bien Tagle es ampliamente reconocido por su postura progresista, esta misma cualidad también puede ser una desventaja cuando se apela a segmentos más tradicionales de la Iglesia. La reputación de Tagle como líder progresista es un arma de doble filo. Durante mucho tiempo ha defendido la importancia de la hospitalidad y la inclusión en la Iglesia, particularmente defendiendo a los grupos marginados, incluidos los católicos LGBTQI. Durante la última década, los activistas de derechos humanos han tratado de vincular los derechos LGBTQI con el marco más amplio de derechos humanos universales reconocidos por las Naciones Unidas, y la apertura de Tagle al diálogo lo ha convertido en una figura destacada en estas discusiones. En la reciente conferencia de Ambed, Tagle advirtió contra los peligros de permitir que las divisiones étnicas y culturales fracturen a la Iglesia, al tiempo que criticó el surgimiento de movimientos populistas que distorsionan el verdadero significado de la unidad. Estas perspectivas han sido adoptadas por los católicos progresistas, pero también han generado preocupación entre los líderes de la Iglesia más tradicionales, quienes temen que tales puntos de vista puedan alejar demasiado a la Iglesia de sus doctrinas establecidas. Otro motivo de controversia es el enfoque de Tagle hacia China. Su renuencia a adoptar una postura firme sobre la delicada relación de la Iglesia con Beijing ha provocado críticas, particularmente mientras el Vaticano continúa manejando su posición sobre la libertad religiosa en China. Algunos creen que su cauteloso silencio sobre este tema podría debilitar sus posibilidades de convertirse en papa, especialmente en contraste con otros candidatos que pueden ser más francos sobre estas complejidades geopolíticas. Además, las similitudes de Tagle con el Papa Francisco podrían ser tanto una ventaja como un inconveniente. Su retórica a menudo se hace eco de la del Papa actual, particularmente en temas como la migración y el populismo. El Papa Francisco ha enfatizado repetidamente el enriquecimiento que la migración trae a las sociedades occidentales, abogando por políticas que acojan e integren a los migrantes. De manera similar, Tagle ha advertido contra el ascenso del populismo y ha defendido la hospitalidad y la inclusión. Si bien estas posiciones resuenan entre los católicos progresistas, también plantean dudas sobre si Tagle sería visto como un líder independiente o simplemente como una continuación del legado del Papa Francisco. Para complicar aún más su posible candidatura están las críticas a su mandato como arzobispo de Manila. El Manila Standard lo acusó de permitir que la Iglesia se involucrara en políticas partidistas, particularmente a través de su abierta oposición al expresidente Rodrigo Duterte. Los detractores argumentan que las críticas de Tagle al gobierno traspasaron los límites tradicionales del liderazgo religioso, incursionando en el activismo político. Algunos creen que esta confusión entre la fe y la política podría ser problemática si asumiera el papado, donde la neutralidad diplomática es crucial. Los analistas políticos y comentaristas religiosos han argumentado además que la participación de Tagle en el discurso político corre el riesgo de socavar el papel de la Iglesia como institución espiritual unificadora. Según el crítico Lubogo, Tagle permitió que se incorporara retórica política en sus homilías, lo que muchos vieron como ataques directos a la administración de Duterte. Estos sermones con carga política provocaron divisiones entre los católicos, lo que generó preocupaciones sobre si podría mantener la neutralidad en un papel que exige diplomacia y un enfoque más amplio en el liderazgo espiritual. En última instancia,
si bien el cardenal Tagle es sin duda una figura importante en la Iglesia Católica, su camino hacia el papado está lejos de ser seguro. Su capacidad para equilibrar el progresismo con la tradición, navegar por las complejidades políticas y establecer un estilo de liderazgo distinto del Papa Francisco determinará su futuro en la Iglesia. Ya sea que se convierta en Papa o no, una cosa permanece clara: su compromiso con una Iglesia inclusiva, compasiva y socialmente comprometida seguirá dando forma a su dirección en los años venideros. Más allá de su notable ascenso dentro de la Iglesia Católica, el cardenal Luis Antonio Tagle no ha estado exento de polémica. Un punto importante de crítica dirigida a él tiene que ver con su percepción de inacción con respecto a la mala conducta del clero durante su mandato como arzobispo. Los detractores argumentan que no adoptó una postura firme al abordar estas graves cuestiones, lo que dejó dudas persistentes sobre su capacidad para imponer la disciplina y defender la autoridad moral de la que depende tan críticamente la Iglesia. Esta preocupación tiene peso, especialmente en un momento en que la Iglesia requiere un liderazgo fuerte, alguien capaz de mantener estándares éticos estrictos y al mismo tiempo restaurar la confianza en una institución que ha enfrentado repetidos escándalos en los últimos años. La capacidad de afrontar esos desafíos es crucial para cualquier líder, especialmente para uno considerado aspirante al papado. Sin embargo, quizás el desafío más formidable para el liderazgo de Tagle sea su controvertido silencio sobre China. Su renuencia a abordar públicamente los tratos del Vaticano con el Partido Comunista Chino, PCC, ha alimentado la especulación, particularmente mientras el Papa Francisco continúa buscando un acuerdo polémico con Beijing. El Acuerdo del Vaticano de 2018, que permitió al gobierno chino participar en el nombramiento de obispos, ha sido ampliamente condenado por muchos dentro de la Iglesia. Los críticos argumentan que tal acuerdo compromete los valores fundamentales de la Iglesia al alinearse con un régimen notorio por los abusos de los derechos humanos y la supresión de las libertades religiosas. Al permanecer en silencio sobre este tema, Tagle corre el riesgo de ser asociado con la creciente reacción contra la relación del Vaticano con China. Muchos creen que la Iglesia debería adoptar una postura más fuerte y abierta en defensa de los grupos religiosos perseguidos bajo el dominio chino, incluidos los católicos, los uigures y otras comunidades minoritarias. Su falta de comentarios públicos se vuelve aún más significativa considerando sus influyentes posiciones dentro del Vaticano. Como exprefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y más tarde figura clave en el Dicasterio para la Evangelización, Tagle ejerció una autoridad considerable sobre los esfuerzos misioneros globales de la Iglesia, particularmente en regiones donde el catolicismo enfrenta oposición, como China. A pesar de esto, se ha mantenido notablemente reservado y se abstuvo de criticar directamente el acuerdo entre el Vaticano y China. Su enfoque cauteloso no ha pasado desapercibido, particularmente dadas las tensiones geopolíticas que rodean a su tierra natal, Filipinas, y sus disputas territoriales de larga data con China. Algunos especulan que su silencio puede deberse a una renuencia a adoptar una posición que podría provocar a poderosos actores globales. Sin embargo, para una figura que algún día podría asumir el papado, esta vacilación plantea serias dudas. Un papa debe estar dispuesto a afrontar cuestiones políticas delicadas, hablar con claridad moral y mantenerse firme ante la adversidad. A medida que las tensiones en Asia continúan aumentando, la Iglesia no puede permitirse el lujo de un líder que rehúya los desafíos geopolíticos cruciales. El liderazgo de Tagle en el Dicasterio para la Evangelización de 2019 a 2022 lo colocó en una posición única con respecto al acuerdo entre el Vaticano y China. Si bien no fue directamente responsable de negociar el acuerdo, su oficina tenía la tarea de garantizar el bienestar de los cristianos chinos durante su implementación. Su herencia parcial china añade otra capa de complejidad a su silencio sobre el asunto. Dados sus antecedentes y su papel en el compromiso de la Iglesia con China, muchos esperaban que adoptara una postura más abierta. En cambio, su enfoque silencioso ha dejado a los observadores preguntándose si posee la asertividad diplomática necesaria para navegar las delicadas relaciones internacionales del Vaticano. La urgencia de esta cuestión se hizo aún más pronunciada con el juicio del cardenal Joseph Zen, uno de los críticos más abiertos del acuerdo entre el Vaticano y China. Zen, un destacado defensor de las libertades religiosas, iba a ser juzgado el 19 de septiembre, un caso que atrajo una amplia atención mundial. Aunque el juicio fue pospuesto, la situación marcó un momento crucial en la relación de la Iglesia con China. El continuo silencio de Tagle durante este periodo profundizó aún más las preocupaciones sobre su voluntad, o falta de voluntad, de participar en debates morales de alto riesgo. Cómo manejaría cuestiones igualmente polémicas como líder de la Iglesia Católica Mundial sigue siendo una cuestión abierta.
Mientras tanto, el Papa Francisco ha adoptado un enfoque más conciliador hacia China, intentando fomentar el diálogo en lugar de la confrontación. Los informes sugieren que durante su visita a Kazajstán, el Papa incluso buscó una reunión con el presidente chino Xi Jinping, una propuesta que finalmente fue rechazada. Francisco ha defendido su estrategia diplomática, restando importancia a las críticas al cardenal Zen al afirmar que el anciano clérigo simplemente dice lo que piensa. Sin embargo, este enfoque comedido del Vaticano no ha sido bien recibido por todos, y figuras como el cardenal alemán Gerhard Müller condenan abiertamente la vacilación de la Iglesia a la hora de criticar las acciones de China. La alineación de Tagle con el enfoque del Papa Francisco lo coloca en una posición precaria. Algunos temen que su falta de voluntad para adoptar una postura definitiva pueda socavar la autoridad moral de la Iglesia, presentándolo como una figura demasiado ligada al legado de Francisco en lugar de un líder independiente capaz de trazar su propio rumbo. Si bien Tagle sigue siendo un candidato al papado muy respetado, los críticos argumentan que su capacidad para unir las facciones profundamente divididas dentro de la Iglesia es incierta. Por el contrario, figuras como el cardenal William Go de Singapur se consideran más eficaces para cerrar la brecha ideológica entre católicos progresistas y conservadores. A pesar de estos desafíos, es poco probable que la renuencia de Tagle a involucrarse abiertamente en controversias políticas descarrile por completo su posición entre el colegio cardenalicio. Sin embargo, su silencio sobre la relación del Vaticano con China sigue siendo una preocupación apremiante, especialmente a medida que continúa creciendo el escrutinio sobre los tratos de la Iglesia con Beijing. Su capacidad o su fracaso para abordar esta cuestión podría moldear las percepciones de su liderazgo en los años venideros. En el centro de este momento se encuentra tanto un desafío como una oportunidad. Si Tagle puede dar un paso adelante, dialogar con los críticos, aclarar su posición sobre asuntos controvertidos y demostrar la fuerza necesaria para liderar una Iglesia globalmente dividida, aún puede solidificar su posición como un serio contendiente al papado. Su futuro aún no está escrito y las decisiones que tome ahora determinarán su legado. La Iglesia Católica se encuentra en un punto de inflexión. Con la eventual renuncia del Papa Francisco en el horizonte y figuras como el cardenal Tagle ganando protagonismo, el camino por delante es incierto, pero también está lleno de potencial. La pregunta sigue siendo, ¿Tagle estará a la altura de las circunstancias, o las dudas persistentes sobre su pasado le impedirán liderar a la Iglesia hacia una nueva era? Queremos escuchar tu opinión. ¿Es el cardenal Tagle el líder adecuado para el futuro de la Iglesia, o sus acciones, o inacciones, plantean demasiadas preguntas sin respuesta? Comparta sus opiniones en los comentarios a continuación. El viaje apenas comienza y la historia está en proceso. Estén atentos a lo que viene a continuación.